A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y sin mayor preámbulo, para dar inicio a esta presentación, les cedemos la palabra al escritor Zacarías Jiménez, quien es cuentista, editor y corrector. Bienvenido, Zacarías, gracias por estar aquí con nosotros. Yo voy a hablar sobre algunos cuentos de este libro de Julio Yanes, cuentos cortos para insomnios largos. O sea, conozco la mayoría de estos cuentos, pero voy a buscar a los que siento que tengo más que decir. O sea, todos los cuentos que leí me trajeron por el manejo del lenguaje, la calidad literaria. Pero siento que habría que invertir más tiempo para presentar este libro, y les voy a dar simplemente una mínima parte de lo que yo, de mi lectura, ¿sí? El libro Cuentos cortos para insomnios largos de José Julio Yanes cumple con el postulado de los formalistas rusos, que definían la escritura como un violentar organizadamente el lenguaje ordinario. Hay otras definiciones más difíciles, pero esta es la que nos conviene para abordar este libro, el cual el autor divide en dos apartados: cuentrente y cuentúsculos. Y ese violentar del lenguaje que menciono lleva al autor a crear pequeñas atmósferas, caídas de ironías. Es un arquero que da en el blanco, aunque se tense el arco. Un ejemplo corresponde al cuento Celebración, del cual les voy a leer para ejemplificar. Dicho cuento se denomina Celebración y dice así: con una copa en mano, frente al pino navideño, comienza la típica cuenta regresiva: 5, 4, 3, 2, 1. Feliz año nuevo. Y con lágrimas de emoción, explotando en nostalgia, mirando a mis padres, a mis hermanos y a la abuela, empiezo a abrazar los retratos. Esta pequeña atmósfera, me sorprende porque por lo general se necesitan más palabras, se necesita involucrarse uno más en una atmósfera. Sin embargo, en pocas líneas da cuenta de la soledad intensa. O sea, una soledad que puede verse, que podemos verlo de una manera irónica, visible, pero que está comunicando una inmensa tristeza. Sin embargo, da pauta para diferentes lecturas. Asimismo, el autor aborda las problemáticas cotidianas propias de la nota roja y de personajes que deambulan en el lado gris de la existencia. Tal es el caso del personaje del cuento La Encomienda, a quien el delirio de persecución lo orilla a agredir a un transeúnte al que confunde con un criminal. No lo sabe de cierto, lo supone, y a raíz de esa suposición lo mata para aprovechar a la sociedad. Este cuento es un manifiesto poco optimista acerca de la violencia con un antes, una ahora, un después. Permítase una digresión. Una violencia que existía antes
y que tenderá a seguir después de las utópicas luchas por exterminar el crimen organizado y el narco por parte de nuestras autoridades. Tenderá más la violencia si no se respeta el terreno que pisamos. Apostar a la cultura será la salida más inteligente, y la edición de este libro apuesta bien. Volvamos a nuestro asunto. La agresión a la dignidad de las criaturas frágiles e indefensas la comunica José Julio, una fina ironía que perturba e invita a reflexionar si somos tolerantes a partir de la impotencia, o si todavía no nos duele lo suficiente la injusticia cometida contra niñas y niños. En los personajes de los cuentos, mamá no consiguió trabajo y sin bendición. En el primero, la madre prostituye a su hija menor, la alquila a un anciano por una cantidad de dinero. En el segundo, un niño atestigua las relaciones entre su madre y un tío, a quien el padre asesina por respeto. Admitámoslo, al contar historias truculentas y dolientes, Julio echa mano del humor y la ironía. Dicha actitud le viene bien a un creador moralista en cuanto apuesta a los valores que vienen a partir de ese manejo especial del lenguaje combinario que pesa por lo que dice y pesa por lo que calla. Tal es el caso del cuento que abre el libro, del delirio de la cordura, en el que el personaje plantea un enigma. Dice al empezar el cuento: tengo razones para asegurar que mi mamá era un ser de otro planeta. Y a partir del planteamiento surge duda, curiosidad, miedo, terror, o más bien un despegue de risa, hasta llegar a una situación angustia metafísica, etapas propias de la literatura fantástica, en el que el personaje vive, intuye que vive una alucinación, no da soluciones realistas, y eso no. El personaje intuye que vive una alucinación, pero no da soluciones realistas, y eso legitima el texto como un buen cuento fantástico. O sea, él puede manejar varios géneros: el fantástico, cuento realista, y algo que puede ser ciencia ficción. No me convence, que tenía otro concepto, pero lo importante es que está muy bien escrito. Lo importante es que tiene un manejo del lenguaje que, como decíamos al principio, cuando yo esgrimía el postulado de los formalistas rusos, que dice que escribir es un violentar el lenguaje, que lleva, es un violentar organizadamente el lenguaje ordinario, o sea, violentar organizadamente, o sea, es un manejo, una comunicación estética de esas problemáticas humanas que son propias de la literatura siempre. O sea, la literatura son problemas, y el libro de Julio son problemáticas humanas serias, planteadas de una manera seria y con un manejo del lenguaje atinado. Acerca del cuento del que estamos hablando, es lo más cercano a la realidad que vive el personaje, es el infierno, debemos saber decir. José Julio asume las voces del desquiciado mental, el asesino, el gay despechado, la niña vendida por la madre, el niño huérfano por causa del adulterio de su mamá, el escritor suicida, entre otros, y en todo se involucra y se compromete para, a partir del manejo del lenguaje, salir avante y ofrecer historias inolvidables. Es uno de los rasgos que me atrae. Son historias que no se olvidan, con opción de ser releídas una y otra vez. Un cuento diferente en cuanto a temática, no en cuanto a calidad dentro del volumen, es Don Jacinto, en el que el detonante no es la ironía amarga, sino una ternura avalada por imágenes poéticas sencillas, en el que Don Jacinto Villanueva especta a sus interlocutores. ¿Saben? La tarde no existe. Don Jacinto, con su plática, hace sentir bien a sus vecinos, se vuelve imprescindible, necesario. De la misma manera que Momo, a mí me recordó Momo de Michael Ende, personaje principal de la novela de Michael Ende. Quizá Julio la leyó, o quizá no, pero en su escrito se perciben las deudas, lo cual no es malo en un escritor,
pues somos voces de otras voces. Lo fundamental es llegar a tener un estilo propio. Lo que José Julio es patente. Sus textos reúnen las características del cuento moderno y posmoderno, las cuales se escriben en ser fragmentarios, y que es palpable porque algunos los remata con la leyenda continuará. Se juega mucho con la leyenda continuará, que era muy propia de los cómics de los años 60, 70. A sabiendas de que lo más probable es que el texto generará otro y tendrá un principio, un fin en sí mismo, y esa continuidad nada más tiene un solo cuento, se llama La Glotona. Una clave para comprender el libro de José Julio lo constituye el cuento Nota Póstuma de un escritor suicida que dice: porque jamás pude escribir un pinche microcuento. Quizá el personaje no escriba tal, pero sí fue certero al abordar la minificción, género independiente, que en México cultivó Julio Torri primero, luego Juan José Arreola. En Argentina sus precursores fueron Jorge Luis Borges y Macedonio Fernández. Con el paso del tiempo este género se ha trabajado tanto que es común que las minificciones se antologuen en libros de poesía y en libros de narrativa. El libro de José Julio me recuerdan el poemismo de Efraín Huerta y de su manera de recurrir a lo poético. Y ha traído a mi mente también el cuento de Raymond Carver, Tres Rosas Amarillas, en el que narra la muerte de Anton Chekhov y la historia de un camarero que sin saberlo lleva 3 rosas amarillas, y la situación se vuelve tan caótica que la muerte del gran escritor pasa a segundo grado. Eso es como decía, no es malo que se noten deudas. Eso denota que se vuelve crecido a través del tiempo, a través de la lectura. En los textos del presente libro nada pasa en segundo lugar, ni la reflexión ni la capacidad de sentir el dolor de los otros, aun cuando no estaría equivocado quien lo calificara de un compendio de textos de humor negro. Al final de la novela Nuestro Hombre en La Habana, el personaje principal se disculpa ante la dama que la trae porque se considera un fracasado como espía. Ella le dice que no se preocupe porque ha tenido la suficiente locura para arriesgarse en empresas difíciles. Esto vale para los cuentos de José Julio. Tiene la suficiente locura y el sustento de quien domina el oficio de narrar y conoce el valor de las palabras con perversidad de atino. O sea, agregaría a partir del cuento que les menciono de la ternura, de ese señor que es imprescindible en las pláticas de sus amigos. Falta mucho que decir acerca del presente libro, porque todas las problemáticas que aborda nos corresponden, y es preciso leerlo porque, como toda obra literaria, cuenta lo que está pasando aquí y ahora, y ahorita, y por los siglos de los siglos. Así nos duela, tengamos que reír nomás para no reír, pues la risa va en el arte de la mano de la inteligencia y de la reflexión. Y aludo obviamente al libro de Julio, o sea, al hacer estas reflexiones. Pienso que vale la pena leerlo y vale la pena leerlo y apostar por este buen libro. Gracias. Muchas gracias a Zacarías Jiménez por sus palabras y su análisis tan puntual. A continuación, le queremos brindar la palabra al escritor Álvaro Cueva, quien es crítico de medios de comunicación y periodista. Bienvenido a la Casa del Libro, Álvaro. Gracias. Antes que nada, quiero felicitarlos. La verdad, viven en una gran ciudad, en un gran momento. Estoy muy emocionado. Todo lo que he visto, todo lo que he vivido en estas pocas horas que tengo en Monterrey ha sido maravilloso. Son muy afortunados. Felicidades. Yo quería que les diga la emoción. Y ahí les va. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí para presentar Cuentos cortos para insomnios largos de José Julio Llanas. ¿Por qué? Porque esta es mi tierra. Me encanta venir a Monterrey. Segundo, porque Julio es una persona muy importante en mi vida. Uno de los últimos amigos que hice antes de irme
a la Ciudad de México. Y tercero, porque Cuentos cortos para insomnios largos es un librazo que no puedo dejarles de recomendar. Ustedes nada más dense cuenta de una cosa. En la actualidad, los hombres y mujeres ya no tenemos tardes enteras de ocio y vanidad, como para tirarnos durante horas y horas a leer historias de más de 900 páginas. Vivimos en la cultura de la inmediatez de los 140 caracteres. Esto es un reto monumental para cualquier persona que quiera escribir. Y Cuentos cortos para insomnios largos da en el clavo precisamente en esto. Son historias para el lector de hoy, para gente que no tiene tiempo, pero que ama leer, que goza leer. Qué gran talento el de Julio al crear esta obra, porque además es divertida. No sé ustedes, pero yo tenía mucho tiempo de no encontrarme un libro de cuentos que me hiciera reír. Todo o casi todo lo que se está haciendo en la industria editorial mexicana es política, densidad, sufrimiento, sangre. Cuentos cortos para insomnios largos, no. Esto es diversión, pero ojo, diversión inteligente, diversión crítica. Julio tiene un ojo excepcional para detectar nuestros más escandalosos vicios sociales y transformarlos en un delirio humorístico cargado de elementos pop que van desde los viajes intergalácticos, los zombies y los tacos de carne asada, hasta los horóscopos, los videojuegos y las mujeres multitasking. Me encanta este material porque es ingenioso, pero al mismo tiempo agudo, cuestionador. Cuentos cortos para insomnios largos pone el acento en cuestiones increíblemente delicadas como la inseguridad, el crimen y la homofobia, pero de una manera tan sabrosa que uno invariablemente reflexiona, pero sin pasársela mal, como luego sucede con otra clase de materiales. Aquí tenemos un libro ideal para la gente madura, ideal para integrar a la gente madura con las nuevas generaciones, para invitar a los chavos a que lean, para compartir y comentar. Leer cuentos cortos para insomnios largos es como navegar por las redes sociales, pero al mismo tiempo como ir al cine y ver una buena película de episodios. Y es que Julio fue muy astuto en la redacción de este libro porque todo el tiempo nos está intrigando. Y en lugar de terminar sus cuentos como la gente decente, los termina en continuará. Gracias. Y al final acaba por crear un riquísimo universo de historias y personajes donde vamos de mujeres como la glotona, cuando leen el cuento me entenderán, a circunstancias como la importancia de cortar por lo sano y de una vuelta de tuerca sensacional a otros momentos francamente desgarradores como el de su cuentúsculo Celebración. Casualmente lo acaba de mencionar el maestro. Esto nos habla de sensibilidad, de manejo del lenguaje y de muchas cualidades. A mí me gusta Cuentos cortos para insomnios largos porque a pesar de que se trata de un trabajo que parte de Monterrey y de un momento muy concreto, es muy universal, es atemporal. Cualquier persona de cualquier ciudad de habla hispana lo puede entender, lo puede adorar y mientras lo está entendiendo, mientras lo está adorando, estará entendiendo y estará adorando la cultura regiomontana. Esto para mí es un gran logro, pero el mayor logro de Cuentos cortos para insomnios largos está en su estructura. Son 31 textos divididos en 3 etapas: cuentretente, cuentrúsculos y bonus. Nada que ver con nada que tengamos en este momento como novedad en circulación. Esto es más como un videojuego, como multimedia, de otro asunto que es justo lo que los lectores estamos buscando y que si se difunde como se tiene que difundir, puede ser el principio de algo muy grande e importante, no solo a nivel negocio, a nivel creación. Felicito a la Universidad Autónoma de Nuevo León por apoyar esto, por editar esto, y no sé cómo lo vayan a distribuir, pero urge que se distribuya a nivel nacional e internacional. Julio es un escritor con todo para convertirse en una de las grandes figuras de la creación de este país.
cuentos cortos para insomnios largos, lo demuestra, y para mí es un inmenso honor formar parte de esta historia. ¿Se imaginan lo importante que va a ser esto dentro de algunos años? Pues no se lo imaginen más. Ténganlo, léanlo y coméntenlo donde puedan, en sus casas, en las escuelas, en sus oficinas, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Ha nacido un gran libro de un enorme escritor regio. Ha nacido cuentos cortos para insomnios largos. Celebrémoslo. Felicidades, Julio, por esto, y que vengan muchos éxitos más. Muchas gracias a Álvaro Cueva por sus palabras tan atinadas y motivadoras. Creo que más de uno nos llevamos ya la consigna de leer. Cómprenlo. ¿Y qué les parece si para finalizar le pedimos a José Julio que nos dirija unas palabras? Él es escritor, reportero, editor. En el mundo de la literatura ha tomado cursos con amados escritores como Cris Villarreal Navarro, Jesús Chuy de León y Eduardo Antonio Parra. Bienvenido, Julio, felicidades y te cedemos la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, un agradecimiento a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que creyó en mi libro, en mis textos, y ahora pues lo hemos ya materializado. Antes que nada, estaba pensando decir o no decir algo, pero creo que hay que hacer justicia. El libro contiene un pequeñísimo error, nada más así chiquitito, y se trata de la fotografía mía que está aquí. Lo quiero decir para hacer justicia. Recuerdo que Margarito me preguntó, ¿de quién? No, ¿qué me preguntó? ¿Qué me preguntaste, Margarito? ¿Quién tomó la fotografía en donde parece algo así como una estrella de cine? Me dijo. Entonces, bueno, como yo casi en todas las fotos salgo como estrella de cine, yo me fijé en otra foto. Yo pensé que estaba hablando de otra foto, de una foto que tomaron en el encuentro de escritores nudistas, y le dije, la foto la tomó Claudia Aguilar, pero él hablaba de otra fotografía. Entonces viene la foto y dice foto Claudia Aguilar, y bueno, tengo que decirlo, esta foto que viene en el libro no la tomó Claudia Aguilar, la tomó Adriana Cisneros. Y tengo que decirlo, es la autora de esa foto. Y bueno, también le agradezco a mis alumnos del curso de escritura creativa y manejo de voz, y también del taller literario que están aquí conmigo. Gracias a mis familiares y parientes y a todos mis amigos y conocidos que están acompañándome y acompañándonos aquí esta noche. Y estoy muy contento porque sale este libro, que en realidad es el segundo. El primero todavía está en el limbo, en stand-by, no sé, en alguna parte, que se llama Ríe ahora, sufre después. Y este libro surge como para tranquilizarme. Y bueno, pues les agradezco también a Zacarías Jiménez y a Álvaro Cueva por sus palabras. Yo no puedo decir de mi libro si está bien o está mal, o si esto o lo otro. Creo que eso le toca a los críticos, pero sí lo que quiero hacer es leerles un cuento, que eso es lo que sé hacer. Escribir y leer mis cuentos. También quiero recordar a mis papás, que siempre me apoyaron en todo lo que se refiere a mí, mis estudios y mis actividades culturales. Hace un mes y medio se fue mi mamá,
Yo hubiera querido que estuviera para que pudiera conocer que este libro sale del horno. Pero bueno, Dios tenía otro plan. Pero sí quiero hacer mención de ellos porque siempre me apoyaron, porque ellos fueron a todas mis lecturas literarias cuando pudieron, fueron a todas mis obras de teatro, fueron a todas las actividades que he hecho en mi vida. Y si no es mucho pedir, quiero solicitarles un aplauso para mi papá y mi mamá, Julio Llanes y Dolores Gracia. Gracias. Y paso directo al cuento que mencionaba Zacarías, se llama La Encomienda. Con cierto temor apresuro el paso, pero la oscuridad me exige caminar con recelo. Las calles parecen un desierto nocturno. De pronto se aprecian espeluznantes. Dice el dicho que el miedo no anda en burro. Claro que no, anda en mí. Pero ¿qué estoy pensando? ¿Por qué tengo miedo? Nada. He recibido la señal y debo cumplir el encargo. No puedo fallar. De vez en cuando tropiezo con grupos de gente. Reconozco su expresión de hastío, la clásica después de haber terminado una rutina más de trabajo. Me pregunto ¿cuántos de ellos son en realidad de esos criminales que solo esperan la oportunidad para delinquir? La ciudad ya no es la misma de antes. ¿Cómo pudo transformarse en algo tan peligroso en tan poco tiempo? Nosotros, los viejos ciudadanos que la hemos habitado desde siempre, ya no podemos caminar con tranquilidad por sus diferentes barrios como antes, cuando, aunque fuera muy noche, no corríamos ningún riesgo. Pero hoy, los noticieros nos contaminan de paranoia. Asaltos, secuestros, sicarios, balaceras, crímenes. Hoy día, cualquier persona que te encuentres en la calle puede ser un terrible asesino. Es necesario extremar precauciones. Las autoridades están rebasadas por la delincuencia o coludidas con ellas, por lo que nos están obligando a tomar justicia por nuestra cuenta. Por eso, por si acaso, yo traigo mi navajita. Es que no se sabe. Aún falta mucho para llegar a Mepetí. Debo caminar tranquilo, pero sin pausas. Ni modo, ya llegaré. El noticiero se ha transformado en un inventario de tragedias, como el caso del muchacho que con violencia fue despojado de su laptop en pleno centro de la ciudad. Le rebanaron los dedos. Y yo con esta cosa tan pesada y tan valiosa en mis manos, deberé estar loco para arriesgarme a tal extremo. ¿Y cuántos acribillados? El tipo en un cajero automático, la mujer que reclamó al conductor de una camioneta al cerrón que le había dado, la familia que paseaba en su van, la chica del centro comercial. Ya son demasiados los que mueren en manos de los maniáticos que se han infiltrado entre nosotros. Cualquiera puede ser uno de ellos. Por ejemplo, aquella señora gorda que camina como si nada con sus bolsas de mandado. Esa puede ser una abusadora de maridos. La otra, una violadora de niños. El chamaco flacucho que está sentado en la banca puede ser un matón a sueldo, puro esquizofrénico. No, si uno ya no tiene nada de seguridad, somos tan vulnerables, estamos expuestos a tantas amenazas, pero pues tengo que cumplir con este favor que me pidieron tan amablemente. Ya he caminado varias cuadras, llego a una zona donde el alumbrado público no funciona. Camino deprisa, percibo ruidos tras de mí a lo lejos. Me vuelvo para mirar. Alguien viene. Doy un viraje en la esquina. No puedo ver nada, solo hay penumbra. El que viene atrás también da vuelta. Me oculto tras un árbol para observar. Viene hacia mí. No hay nadie en la calle, solo aquella sombra que no sé a quién pertenece.
comienzo a preocuparme. ¿Por dónde me voy? Este objeto tan indispensable ya me pesa tanto, pero debo cuidarlo con mi propia vida. El individuo se aproxima. Observo la figura amenazante de un hombre robusto. ¿De quién se trata? ¿Sabrá lo que cargo? Trato de correr, pero este envoltorio me lo impide. Nadie debe verlo. ¿Y si el tipo es un ladrón? Me introduzco en un callejón para perderme de su vista. Avanzo cauteloso. Nadie cerca que pueda ayudarme. El hombre se cuela al callejón también. No hay duda, me persigue. Mi pecho se tensiona y el corazón me retumba y me reclama la imprudencia. Llego hasta un parque solitario. Intento por lo menos caminar a prisa sobre el irregular camino. Me es difícil. Él está aún más cerca y comienza a correr. Siento el cuello hecho nudo. Marcho con sobreesfuerzo. Entonces tropiezo y caigo sin remedio sobre unos arbustos. Me golpeo una pierna. Duele. Me he lastimado. Estoy perdido. Mi perseguidor grita. ¿Te ayudo? Claro, me está tendiendo una trampa. Se arroja sobre mí aprovechando la situación. El miedo me atrapa de pies a cabeza. El sujeto me jala hacia él bruscamente. Con dificultad tomo la navajita que traigo y sin pensarlo le propino un golpe hundiendo el filo en su costado. El hombre cae y yo, descontrolado por el pánico, balbuceando maldiciones, lo someto a golpes, más golpes, porque estoy muy asustado. Una y otra vez sobre su pecho, sus pies, golpes en sus brazos para librarme de él. Ya no hará daño a nadie, ya no a nadie. Me voy corriendo. Uno menos. Son tantos los maniáticos. Por eso debo seguir cumpliendo con esta pesada hacha la orden de esa dulce voz que me habla por las noches. Gracias.